Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. En este caso queremos compartir con ustedes una de nuestras clases del diplomado que acabamos de estrenar en MediLearners de antibiograma y antibiótico-terapia, que es dictado por mi persona. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes nuestra clase de beta-lactámicos, quizá el grupo de antibióticos más importante que todos deberíamos de conocer y que en muchas ocasiones nos cuesta muchísimo aprenderlo. Si desean adquirir nuestro diplomado, los invito a hacerlo a través del link que les estoy dejando en la descripción, por donde obtendrán un 10% de descuento. De igual manera, los invito a revisar el resto de cursos y diplomados que tenemos disponibles para ustedes en MediLearners. Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a esta clase de nuestro diplomado de antibiograma y antibiótico-terapia. En esta clase vamos a estar hablando específicamente de los beta-lactámicos. Vamos a hablar todo lo concerniente a lo que es su mecanismo de acción, su clasificación, sus eventos adversos y sus usos más frecuentes. Hablando de todos los beta-lactámicos, desde lo que serían las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, los monobactámicos, y adicionaremos lo que serían los inhibidores de beta-lactamasa. Así que, no siendo más, vamos adelante con la clase. Hablando entonces de lo que son los beta-lactámicos, lo primero que tenemos que saber es cuáles son los beta-lactámicos que existen. Y en general los podemos clasificar o subdividir pues en estos grupos de antibióticos que estamos viendo acá. Las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactámicos son los que conforman como tal el grupo de los beta-lactámicos. Sin embargo, como les había mencionado, los inhibidores de beta-lactamasa, si bien no son propiamente un beta-lactámico, siempre se dan en conjunto con alguno de estos, por lo cual también los vamos a abordar o los vamos a explicar en este video relacionado con la parte de beta-lactámicos de nuestro diplomado. Generalidades que tenemos que tener en cuenta: que el mecanismo de acción de los beta-lactámicos, como ya habíamos visto, hacía parte de los inhibidores de síntesis de pared. Y si ustedes recuerdan, en esa fase de organización del peptidoglicano habíamos dicho que habían transpeptidasas, carboxipeptidasas y glucosiltransferasas. Las transpeptidasas y las carboxipeptidasas se agrupan en algo que se conocen como proteínas de unión a la penicilina o PBPs. Y hay diversos tipos de PBP, hay PBP1, 2, 2A, 2B, etc. Hay un montón de PBPs, ¿cierto? Y los beta-lactámicos tienen afinidades diferentes como tal por los tipos de PBP, que en términos de terapéutica eso puede llegar a tener alguna implicación. Por ejemplo, cuando hablamos de enterococos, por ejemplo, cuando hablamos del estafilococo aureus meticilino resistente o cosas por el estilo, que iremos viendo poco a poco a lo largo de las clases como tal de nuestro diplomado. Tiene una actividad bactericida indirecta, es decir, el simple hecho de inhibir la síntesis de la pared bacteriana de entrada sería una actividad bacteriostática, pero al inhibir la síntesis de la pared bacteriana aumentan el estrés intracelular de la bacteria y eso lleva a que las bacterias hagan apoptosis y por eso tiene una actividad bactericida indirecta. Sin embargo, hay algunos escenarios en los cuales se ha descrito que se puede llegar a perder el efecto bactericida de los beta-lactámicos en lo que conocemos como la tolerancia hacia los beta-lactámicos. Esto algunos los han encontrado, o digamos en algunos artículos ustedes lo podrían encontrar como el efecto inóculo, que es precisamente sobre todo en términos de bacteremia por estafilococo aureus, sobre todo contra lo que sería la cefazolina, y también lo pueden encontrar como el efecto paradójico de Eagle, así como águila en inglés. Así lo pueden encontrar, pero en general si ven alguno de estos dos términos se refiere básicamente a lo mismo, y es que se reduce la efectividad del beta-lactámico frente a la bacteria que se está buscando tratar. Si los beta-lactámicos actúan entonces en esas proteínas de unión a la penicilina o esas PBPs, ¿cómo las bacterias pueden llegar a ser resistentes a los antibióticos? Vamos a tener algunas que van a ser resistentes por disminución en la permeabilidad, es decir, reducen la cantidad del antibiótico que entra y que logra actuar como tal sobre las PBPs. Tenemos otra que hacen mutación como tal de la diana terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que mutan la PBP o alteran la conformación de la PBP. Y tenemos una muy importante que es la inactivación enzimática, es decir, se producen enzimas en la bacteria que destruyen al antibiótico. La disminución en la permeabilidad es un mecanismo de resistencia que es principalmente de gram negativos, y aquí lo que podemos tener, por ejemplo, son cierres de porinas en la membrana celular externa de los bacilos gram negativos o bombas de flujo que también lo que hacen es sacar a los beta-lactámicos del espacio periplásmico antes de que lleguen como tal a la pared bacteriana.
En la mutación de la diana terapéutica, esto es más característico de los gram positivos, es un mecanismo de resistencia más propio de ellos y usualmente, como habíamos dicho, pues son mutaciones en la PVP. Y en inactivación enzimática, pues lo que tenemos son estas enzimas que hidrolizan al antibiótico, que ahí tenemos todas las beta-lactamasas. ¿Cuáles son los tipos de beta-lactamasa? ¿Cómo buscarlas y demás? Pues eso lo hablaremos en la clase de antibiograma. Pero pues digamos que es importante saber que estas son las formas en las cuales una bacteria puede generar resistencia a los beta-lactámicos. Los betalactámicos en general comparten sus eventos adversos, comparten las reacciones adversas que pueden relacionar generadas o relacionadas con la administración de los mismos. Una muy importante es la hipersensibilidad, sobre todo en lo que serían las penicilinas, pero en general todos los betalactámicos pueden generar hipersensibilidad o algún grado de alergia. Y esta hipersensibilidad puede ser mediada por IgE, puede ser tardía o puede ser mediada por otros tipos de hipersensibilidad, como vamos a ver ahorita más adelante, que vamos a hablar específicamente de qué hacer con ese paciente que tiene alergia a la penicilina. Las toxicodermias, ¿cierto? Que son esas reacciones adversas a nivel cutáneo, que pueden ser toxicodermias mayores, como sería un Steven-Johnson, una necrolisis epidérmica tóxica, un DRES, o reacciones menores, como un exantema morbiliforme benigno medicamentoso. Neurotoxicidad, en general se ha visto que reducen el umbral convulsivo, eso quiere decir que es más fácil que un paciente convulsione. Específicamente esto está relacionado en el cefepime, que es una cefalosporina de cuarta generación, y en los carbapenémicos. Y reacciones adversas gastrointestinales, digamos que en general todos los antibióticos pueden llegar a generar alguna afección de disbiosis. ¿Qué quiere decir disbiosis? Que la microbiota normal que yo tengo, las bacterias normales que habitan en mi intestino, se alteran, entonces se pueden morir algunas que entre comillas eran buenas, hay un sobrecrecimiento de otras que yo esperaría que no estuvieran tan prevalentes en el intestino, y dentro de esa disbiosis lo que puede ocurrir es un sobrecrecimiento e infección por Clostridioides difficile, que es la bacteria característica que genera la diarrea inducida o generada por antibióticos. Dentro de los antibióticos que más se relacionan con la infección por Clostridioides difficile, los betalactámicos en general son unos de ellos, entonces es importante siempre tener eso en consideración. Otros eventos adversos menos frecuentes, puede haber afección pulmonar como neumonitis eosinofílica, afección hepatobiliar, sobre todo en el contexto de las cefalosporinas. De hecho, las cefalosporinas están contraindicadas en neonatos porque pueden llegar a generar un barro biliar muy espeso que puede generar afección a nivel hepático. Pueden llegar a generar afección renal, nefritis intersticial, necrosis tubular aguda. Pueden generar afecciones hematológicas, aquí está claramente descrito, sobre todo con las cefalosporinas de cuarta generación, aunque también con otras como por ejemplo piperacillina tazobactam, que pueden llegar a generar citopenias. Específicamente es muy común la trombocitopenia, es decir, la disminución del recuento plaquetario. Hablando entonces propiamente ya de cada uno de estos antibióticos, empecemos con lo que serían las penicilinas. Las penicilinas se clasifican a su vez en varias maneras. Uno puede hablar de penicilinas naturales, de penicilinas antiestafilocóxicas, de penicilinas de segunda generación que también las pueden encontrar como aminopenicilinas y de penicilinas de tercera y cuarta generación que también las pueden encontrar como carboxipenicilinas y como ureidopenicilinas, que en general en muchos escenarios lo que hacen es agrupar las de tercera y cuarta generación y ponerlas en un único grupo que se conocen como penicilinas antiseudomonales, porque como se podrán imaginar por el nombre, afectan o tienen actividad antibiótica contra Pseudomonas aeruginosa. En términos de farmacocinética y farmacodinámica, yo no quiero hablar acá de absolutamente todo lo que hay que saber de los antibióticos, cuál es su porcentaje de una proteína, su inicio, pico de acción y todo eso, porque creo yo que eso, pues, de entrada en la práctica clínica no ofrece mucho, ¿sí? O sea, son datos en ocasiones que hay que conocer y yo creo que hay que saber es los importantes que sí nos pueden afectar o nos pueden hacer tomar decisiones. En general, todos tienen una vida media muy corta. ¿Qué genera esto? Que tengan administraciones, pues digamos, la posología de los antibióticos sea, entre comillas, molesta, porque tiene que ser de manera muy frecuente, cada 4, cada 6, cada 8 horas, o incluso administración continua. En general tienen una muy buena penetrancia y volumen de distribución, quiere decir que se quedan bien en la sangre y también llegan muy bien a la gran mayoría de los tejidos. Se debe hacer ajuste renal en la ampicilina y la piperacilina por el grado de eliminación renal que tienen. ¿Listo? Hablemos entonces de cada uno de esos subtipos de penicilinas que mencionamos y empecemos hablando de lo que son las penicilinas naturales. Los tipos de penicilinas naturales tenemos la penicilina G, la penicilina K y la penicilina V, ¿cierto? La penicilina G es la que ustedes también van a encontrar como penicilina benzatínica, porque la penicilina benzatínica es la que es intramuscular.
La penicilina K, ustedes también la van a encontrar como penicilina cristalina, porque es la que se administra de forma endovenosa. Y la penicilina B es la que ustedes van a encontrar de forma oral. No en todos los países hay disponibilidad de penicilina oral, por lo menos en Colombia no existe la penicilina oral, y si utilizamos penicilina solo lo podemos hacer de forma intramuscular con la benzatínica o endovenosa con lo que sería la penicilina cristalina. ¿Cuál es el espectro de acción? ¿Contra qué bacterias va a actuar las penicilinas naturales? Van a actuar sobre todo contra cocos gram positivos, pero en la gran mayoría de los escenarios no van a ser útiles contra los Staphylococcus. Digamos que naturalmente, eso lo vamos a ver en antibiograma de gram positivos, pero naturalmente los estafilococos deberían ser sensibles a las penicilinas. Pero precisamente por lo que mencionábamos en el video pasado del uso indiscriminado de antibióticos, más del 90% de los estafilococos en la actualidad tienen una penicilinasa, es decir, una enzima que degrada a la penicilina. Y por ende, uno de entrada, por lo menos de forma empírica, de forma sin saber muy claro como tener un antibiograma, no se va a ponerle penicilina a una infección en la cual uno sospecha que puede haber un estafilococo. Entonces las penicilinas se van a reservar para infecciones de cocos gram positivos, usualmente cuando ya esté documentado el coco gram positivo en un aislamiento, y la única excepción, creería yo, sería por ejemplo en la amigdalitis bacteriana, donde uno sí o sí usualmente piensa que es un estreptococo. También tiene actividad contra bacilos gram negativos, entre ellos listeria, que puede generar meningitis en los neonatos, actinomices, que es una infección rara realmente de encontrar y genera pseudomasas, y Clostridium o Clostridioides, es decir, que esto puede servir, por ejemplo, contra Clostridioides difficile, contra Clostridioides perfringens, sobre todo, que puede generar, por ejemplo, esa gangrena del Fournier, el Clostridioides difficile, ahí tenía algún tipo de cabida. Puede servir contra algunos anaerobios, pero es importante mencionar que esos anaerobios no son los bacteroides. ¿Y qué problema tiene este? Que los bacteroides son los anaerobios más prevalentes en el tracto gastrointestinal. Entonces no va a servir en general para infecciones que incluyan anaerobios del tracto gastrointestinal. Y va a ser muy bueno contra algunas espiroquetas. La que más nos importa sobre todo es el Treponema pallidum, que si ustedes recuerdan, pues causa la infección de la sífilis. Basado en este espectro de acción, si uno dice, listo, cocos gram positivos, no estafilococos, bacilos gram positivos como listeria, clostridioides, anaerobios, pero no bacteroides, y espiroquetas treponema, ¿para qué lo voy a usar? Lo voy a utilizar para todas las infecciones estreptocóxicas, como las infecciones del tracto respiratorio, ¿cierto? Que se pueden causar usualmente, por ejemplo, por el neumococo. Para las endocarditis, cuando yo tengo aislamiento propiamente estreptocóxico, va a ser de gran utilidad. Y para las meningitis, cuando es por una bacteria que sea susceptible como tal a la penicilina. Se va a utilizar para la sífilis y se va a utilizar para algunas otras infecciones. Como les había mencionado, en la gran mayoría de los escenarios, las penicilinas las vamos a utilizar como manejo antibiótico dirigido. ¿Qué quiere decir esto? Un manejo antibiótico cuando yo ya tengo el aislamiento. La única excepción usualmente, como les mencionaba, va a ser esa faringoamigdalitis bacteriana y en la sífilis, porque uno a la sífilis no le corre pruebas de sensibilidad. Uno asume que la sífilis es sensible como tal a la penicilina. Hablemos ahora del otro grupo de penicilinas, que son las penicilinas antiestafilocóxicas. En las penicilinas antiestafilocóxicas tenemos a la oxacilina, la cloxacilina, la dicloxacilina y la nafcicilina. Las que más hay disponibles usualmente son oxacilina de manera endovenosa y la dicloxacilina de manera oral. Esas son como las dos que uno más tiene que conocer. ¿Cuál va a ser el espectro de acción? Las penicilinas antiestafilocóxicas, como su nombre lo dice, pues sirven contra el estafilococo, ¿cierto? Entonces, lo que yo les explicaba ahorita, de que casi todos los estafilococos en la actualidad son resistentes contra la penicilina, ¿qué hicimos nosotros? Modificamos un poquito esa penicilina y generamos que esa penicilina no se afectara por la penicilinasa que tiene el estafilococo aureus. Y eso genera entonces que las penicilinas antiestafilocóxicas sirvan contra estafilococo aureus. Y no van a ser en general superiores a la penicilina, es decir, por el hecho de que sean antiestafilocóxicas no quiere decir que sean mejores contra el estafilococo. Si uno llega a tener un estafilococo aureus que en el antibiograma es sensible tanto a la penicilina natural como a la penicilina antiestafilocóxica, realmente da lo mismo uno cual utilice, no quiere decir que necesariamente tenga que utilizar la penicilina antiestafilocóxica. Basado en eso, ¿su uso cuál va a ser? Pues las infecciones por estafilococo aureus. Infecciones como bacteriemia, infecciones como endocarditis, como neumonía, afecciones osteomusculares que suele generar el estafilococo aureus. Usualmente, así como hablábamos ahorita con las penicilinas naturales, las penicilinas antiestafilocóxicas se suelen administrar a forma de antibiótico-terapia dirigida. ¿Listo? No es muy común de entrada que uno ponga unas penicilinas antiestafilocóxicas como manejo empírico de algo, ¿listo? Es decir, sin tener como tal el aislamiento.
El tercer grupo de penicilinas que vamos a hablar son las aminopenicilinas, que también habíamos dicho que se podían manejar o se podían encontrar bajo el nombre de penicilinas de segunda generación. Dentro de los tipos tenemos la amoxicilina, que es la aminopenicilina vía oral, y la ampicilina, que es la aminopenicilina vía endovenosa. El espectro de acción en términos de cocos gram positivos es igual a la penicilina, es decir, tenemos el mismo problema del estafilococo aureus, pero va a ser útil contra los otros cocos gram positivos tipo enterococo o tipo estreptococo. Va a ser útil contra enterobacterias, que esto es algo que nos adiciona, digamos, en comparación con la penicilina natural y la penicilina antiestafilocóxica. Va a ser muy buena contra los gram negativos que habitan en el intestino, que eso es lo que quiere decir enterobacterias, como E. coli, como Proteus, como Shigella, que son bacterias que suelen generar infecciones de vías urinarias. Y además va a ampliar su espectro de acción frente a gram negativos respiratorios como Haemophilus influenza y Moraxella. Basado en eso, es un muy buen antibiótico para infecciones respiratorias, porque si ustedes recuerdan, las infecciones respiratorias se causan por neumococo, que aquí lo tengo cubierto, y por otros patógenos, como Haemophilus influenza, como Moraxella, etc. Entonces va a ser una gran opción en esos escenarios. También va a ser muy útil para las infecciones por estreptococos y por enterococos y va a ser útil en términos de meningitis contra listeria. Puede llegar a ser útil para infección de vías urinarias, pero como manejo de segunda línea, no es de entrada algo que vamos a poner a todas las infecciones de vías urinarias y en muchas ocasiones hace parte de los esquemas de manejo del Helicobacter pylori. De estas, ¿cuáles son las que se suelen utilizar? Digamos que a diferencia de lo que hablábamos ahorita en las otras dos penicilinas, las aminopenicilinas en muchos escenarios yo sí las utilizo como antibiótico terapia empírica. Es decir, que la pongo todavía sin tener aislamiento. Sobre todo en qué escenarios, en esas infecciones respiratorias que estábamos mencionando, cuando son leves y les puede dar manejo ambulatorio, la primera línea de manejo pues va a ser amoxicilina. También va a ser muy útil en esta meningitis. Cuando tengo un paciente con meningitis y tengo sospecha de que pueda tener listeria, porque es inmunosupreso, porque tiene, no sé, es un extremo de vida, es una embarazada, la ampicilina va a ser parte del manejo antibiótico empírico de esa meningitis. Y en el resto de los escenarios, y usualmente, sobre todo en lo que serían los enterococos y los estreptococos, van a ser utilizadas en términos de manejo dirigido, cuando ya tenga el aislamiento. Y pasemos a hablar de las penicilinas antiseudomonales, que recordemos que eran las que habíamos dicho de tercera y cuarta generación, o carboxipenicilinas y ureidopenicilinas respectivamente. Entonces, ¿cuáles son los tipos? Dentro de las carboxipenicilinas tenemos la ticarcilina y la carbenicilina, y dentro de las ureidopenicilinas tenemos a la piperacilina. El espectro de acción es igual al de las aminopenicilinas, salvo que tienen un poco más de actividad contra algunos gram negativos, como Proteus, contra algunos anaerobios como bacteroides, que recordemos que esos son los que están más en el tracto gastrointestinal, y lo más importante, como su nombre lo dice, es que adicionan el cubrimiento hacia Pseudomonas aeruginosa, que recordemos que Pseudomonas siempre lo vamos a asociar con infecciones nosocomiales, con infecciones adquiridas en el hospital. Entonces, para las infecciones nosocomiales, este tipo de penicilinas pueden llegar a tener una cabida en el manejo. En términos del uso, realmente, pues yo personalmente nunca he visto una piperacilina sola, y en Colombia, que yo sepa, no existe ticarcilina sola y carbenicilina sola, y uno nunca la ve como en las guías ni nada por el estilo para ser utilizadas. Entonces, rara vez se van a utilizar como monoterapia, y en la gran mayoría de los escenarios los vamos a utilizar en combinación con un inhibidor de beta-lactamasa, sobre todo con lo que sería la piperacilina en combinación con el tazobactam, ¿cierto? La famosa piperacilina tazobactam o piptazo es el que suele estar como dentro del exponente que más utilizamos de estas penicilinas antiseudomonales. Pero me importa que les quede que realmente el que da el cubrimiento antiseudomonal es propiamente la penicilina, la piperacilina, y que tiene este beneficio contra algunos anaerobios como sería bacteroides. ¿Listo? Eso sería como el resumen de lo que sería la parte de las penicilinas. La idea no es hablar de todas las dosis que tenemos que conocer de absolutamente todos los medicamentos que vamos a hablar, pero sí quiero dejarles con cada grupo de antibióticos como las dosis importantes que uno debe recordar, que a veces le suelen preguntar. En términos de penicilina, la penicilina se suele administrar usualmente de 18 a 24 millones de unidades internacionales divididas en 4 horas, ¿cierto? Esto cuando utilizamos penicilina cristalina, por ejemplo, para neurosífilis o cosas por el estilo. Cuando utilizamos penicilina, por ejemplo, benzatínica, que sería la intramuscular, en la gran mayoría de los escenarios vamos a dar 2.4 millones de unidades internacionales intramusculares, que puede ser una única dosis o varias dosis dependiendo de si estamos tratando, por ejemplo, una sífilis primaria latente, si es, por ejemplo, para estreptococo a nivel de faringoamigdalitis bacteriana va a ser una única dosis y así sucesivamente.
La oxacilina usualmente se administra una dosis de 2 gramos cada 4 horas. Recuerden que la oxacilina es endovenosa. La dicloxacilina se puede administrar 500 miligramos cada 6 horas. Recuerden que este es vía oral. La ampicilina se suele administrar 2 gramos cada 4 horas. Y la amoxicilina se suele administrar 500 miligramos cada 8 horas u 875 miligramos cada 12 horas. En Colombia por lo menos esta presentación no existe, entonces esta es la que más solemos utilizar, pero pues eso depende de si ustedes tienen o no la disponibilidad de esa presentación. Y fíjense lo que les había dicho, tienen una vía media corta y al tener una vía media corta casi todos se administran por lo menos 3 veces al día, si no es que más. Entonces usualmente ese es como el problema en términos de administración y adherencia que podrían tener algunas de las penicilinas. Habiendo terminado entonces las penicilinas, hablemos ahora de lo que serían las cefalosporinas. Las cefalosporinas las podemos dividir en 5 generaciones y es muy probable que ustedes en algún momento de su vida, yo también, escuché que a uno le decían, entre menor la generación, mejor el cubrimiento de los gram positivos, ¿cierto? Y entre mayor la generación, mejor el cubrimiento de los gram negativos y viceversa. Es decir, entre mayor la generación, perdía cubrimiento de gram positivos y entre menor la generación, perdía cubrimiento para gram negativos. Y esto es completamente falso, como vamos a ver ahorita. De hecho, las cefalosporinas de primera generación las usamos para IBU, que eso están causados todas por gram negativos, ¿cierto? Y por ejemplo, la cuarta generación o la quinta generación es exclusiva para gram positivos. Entonces, si tenían esa idea, sáquenla de la cabeza porque usualmente suele confundirnos cuando empezamos a estudiar lo que serían las cefalosporinas. ¿Listo? Además de estas 5 generaciones que existen clásicas, existen unas nuevas cefalosporinas que han venido surgiendo en el mercado, que son unas que se conocen como cefalosporinas avanzadas, que es el cefiderocol, ahorita vamos a hablar de ella, y unas cefalosporinas que vienen en combinación con inhibidores de beta-lactamasa, como la ceftazidima o como el ceftolozano, que esos los vamos a hablar ahorita más adelante. Aquí tenemos este cuadro que más o menos nos trata de resumir precisamente cuáles son esas generaciones y cuáles son las bacterias, perdón, los tipos de antibióticos que encontramos dentro de cada una de estas generaciones. Entonces ustedes pueden ver acá que en primera generación en cefalosporinas parenterales, es decir, endovenosas, tenemos la cefazolina, la cefalotina, el cefaprin y la cefadrina. De esas, ¿cuáles son las más utilizadas? Realmente la cefazolina. Y a nivel oral tenemos el cefadroxilo, tenemos la cefalexina y la cefradina. ¿Cuál es la que más se utiliza? La cefalexina. En términos de segunda generación, a nivel parenteral tenemos cefamondole, cefonocid y cefuroxima. Y a nivel oral tenemos básicamente el cefprosilo, el cefador, la cefuroxima, acetil y el loracarbev. ¿Cuál es la que más utilizamos tanto parenteral como endovenosa? La cefuroxima. ¿Listo? Aquí tenemos las cefamicinas que hacen parte del grupo de segunda generación que tienen el beneficio, como vamos a ver ahorita, de cubrimiento más como intestinal, que ahí tenemos el cefoxitin, el cefotetán, que se podrían llegar a utilizar. Dentro de la tercera generación, la que más tenemos que recordar sobre todo es a la ceftriaxona, definitivamente, y a la ceftazidima, ¿listo? No vamos a tener aquí, pues digamos que las opciones orales que existen acá, que están como cefibutén, cefpodoxima, cefditoren, por lo menos en Colombia no existen. En Colombia solo tenemos cefalosporinas de tercera generación parenterales. Ya depende de si ustedes tienen disponibilidad o no en su país de origen de estas cefalosporinas. Cuarta generación sí solo tenemos endovenosa, donde tenemos el cefepime y la cefpirona, pero lo que más se usa es el cefepime. Y las de quinta generación también todas son parenterales, donde tenemos la ceftarolina, el cefiderocol, el ceftobiprol, etc. Pero usualmente cefiderocol, ceftolozano, ceftazidima y todo eso se suelen, digamos, como abordar en ese otro grupo de cefalosporinas. Usualmente si ustedes les están hablando de cefalosporinas de quinta generación, les van a hablar de las primeras, de la primera y la tercera, de la ceftarolina y del ceftobiprol. ¿Listo? En términos de cómo funciona la parte de farmacocinética y farmacodinámica de las cefalosporinas, las cosas que vale la pena mencionar es que las cefalosporinas endovenosas suelen tener una vía media corta, exceptuando la cefazolina, la ceftriaxona y el cefepime, que precisamente muy probablemente esa es la razón por la cual son las que más utilizamos. Tienen una adecuada penetrancia en la gran mayoría de los escenarios, un buen volumen de distribución, es decir, que van a servir para casi todas las infecciones localizadas y también para las bacterias.
pero si hay una particularidad y es que la primera y la segunda generación por lo menos no van a tener una adecuada penetrancia al sistema nervioso central y ahí usualmente dependemos de las cefalosporinas de tercera y de cuarta generación. Absolutamente todas, menos la ceftriaxona, se van a ajustar a función renal. Entonces hablemos de cada una de las generaciones, cuál es su espectro de acción y para qué la vamos a utilizar. En la primera generación, como les había ya mencionado, tenemos la cefalosolina y la cefalexina como principales exponentes. La cefazolina, que va a ser la endovenosa, y la cefalexina, que va a ser la vía oral. Tenemos otras, como ya habíamos visto. ¿Cuál va a ser el espectro de acción? Van a cubrir muy bien cocos gram positivos menos enterococos. Y eso va a aplicar para todas las cefalosporinas, porque los enterococos, como vamos a ver en antibiograma, son intrínsecamente resistentes a las cefalosporinas. Van a ser muy buenas como cubrimiento frente a enterobacterias, es decir, frente a esos gram negativos que tenemos allá en el intestino, y puede que cubra algunos anaerobios, pero no bacteroides. Entonces, nuevamente, no me va a servir para tratar cosas intestinales propiamente, porque pues los bacteroides no van a estar cubiertos. Basado en este espectro de acción, ¿para qué la vamos a usar? La vamos a utilizar para infección de vías urinarias, la vamos a utilizar para infecciones por estafilococo aureus y la vamos a utilizar para infecciones de la vía biliar y algunas infecciones abdominales, recordando que precisamente por esto de que no cubre muy bien anaerobios, si la llegamos a utilizar con ese objetivo, en la gran mayoría de los escenarios van a requerir combinación con metronidazol. ¿Listo? De forma empírica sí se pueden utilizar, digamos que aquí sí empezamos a utilizar los betalactámicos de una manera un poco más empírica. La cefazolina y la cefalexina se utilizan muchísimo de forma empírica para las infecciones de vías urinarias y de hecho son primera línea de manejo. Las infecciones por estafilococo aureus también uno las podría considerar, por ejemplo, en infecciones de piel y tejidos blandos leves, como celulitis o cosas por el estilo. La cefalexina podría ser una buena opción de tratamiento para cubrir ese aureus y también porque me cubría los otros cocos gram positivos, como por ejemplo el streptococo, ¿cierto? Y para la parte abdominal en general no las voy a utilizar mucho de forma empírica, salvo que el paciente tenga alergia a la penicilina, porque ahí no le podría poner ampicilva, que es lo que utilizaría normalmente, y me tocaría utilizar cefazolina, por ejemplo, con metronidazol. Pero digamos que el gran amplio, por así decirlo, del uso de estas penicilinas van a ser estas. Y la cefazolina pues va a ser una gran opción para todo lo que es estafilococo aureus que requiera terapia endovenosa. ¿Listo? Como bacteremias, endocarditis, etc. Hablemos ahora de las de segunda generación. Dentro de las cefalosporinas de segunda generación tenemos el cefuroxime y tenemos a las cefamicinas, donde tenemos cefoxitin y cefotetán. ¿Listo? Como les había mencionado, el cefuroxime es el que vamos a utilizar tanto vía oral como vía endovenosa, aunque hay algunos sitios en donde se utilizan la cefoxitina o el cefotetán dentro del esquema, digamos, como antibiótico de algunas infecciones. Y existen otras que yo por lo menos nunca he visto utilizar. ¿Cuál va a ser el espectro de acción? Todos los estreptococos va a tener una gran utilidad ahí, va a tener igual cubrimiento frente a enterobacterias como habíamos mencionado de las primeras generaciones y además el cefuroxime, el plus que tiene, digamos, esta segunda generación, lo que añade en comparación con la primera generación es que cubre esos gram negativos que generan infecciones respiratorias, como Haemophilus influenza, como Moraxella catarrhalis. Y hablando específicamente de las cefamicinas, que sería el cefoxitin y cefotetán, van a ser muy buenas para abdomen porque estas sí cubren bacteroides, mientras que el cefuroxime no lo hace. ¿Listo? Si bien en la teoría e in vitro el cefuroxime dentro de los cocos gram positivos tiene cubrimiento para estafilococo aureus, no es algo que vayamos a utilizar de entrada, no es algo que nos vayamos a plantear para una bacteremia, para una endocarditis o cosas por el estilo. De entrada no, su uso va a ser más que todo reservado para infecciones de vías urinarias, para infecciones respiratorias, precisamente por esto que mencionábamos del cubrimiento de los gram negativos respiratorios y en el caso de las cefamicinas para infecciones abdominales. Y hay un concepto adicional muy importante que vamos a ver cuando hablemos de antibiograma y es que las cefamicinas van a ser muy útiles en lo que es la interpretación del antibiograma porque el cefoxitin y el cefotetán nos pueden hablar, por ejemplo, si estoy frente a un AMSE o frente a un ABLE. El cefoxitin, por ejemplo, me habla de si estoy o no frente a un estafilococo aureus meticilino resistente. Eso lo veremos ahorita más adelante, pero sepan que tiene esa utilidad y que muy probablemente en los antibiogramas van a ver esos antibióticos no porque los vayan a utilizar, pero sí porque les sirve a orientarlos respecto a qué otra cosa utilizar. Hablando entonces de lo que serían las cefalosporinas de tercera generación, dentro de los tipos tenemos a la ceftriaxona, que es la más importante de todas, la cefotaxima y la ceftazima, que es muy importante. Adicionalmente hay otras que pues por lo menos yo no he visto nunca que se utilicen, pero pues existen, ¿listo?
El espectro de acción de estas cefalosporinas va a ser muy bueno contra los estreptococos, listo, pero como habíamos mencionado, desde la segunda generación ya no es muy buena para el cubrimiento del estafilococo aureus. Sí va a tener un muy buen cubrimiento frente a enterobacterias, frente a esos gram negativos respiratorios como Haemophilus y Moraxella, y algo muy importante es que tienen cubrimiento de Neisseria, listo, que si recordamos Neisseria existe, Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrea. Y hay algo adicional y es que aquí tenemos la primera cefalosporina que nos empieza a cubrir Pseudomonas, que va a ser la ceftazidima, ¿listo? Entonces la ceftazidima es la primera cefalosporina antipseudomonal. Basado en ese espectro de acción, ¿para qué vamos a utilizar la cefalosporina de tercera generación? Para las infecciones causadas por Neisseria, entonces meningitis, y la gonorrea la vamos a tratar con ceftriaxona. Para las infecciones causadas por estreptococo con susceptibilidad disminuida, entonces por ejemplo cuando yo tengo una neumonía, pero me sale que ese estreptococo no le sirve mucho la aminopenicilina como la ampicilina, la ceftriaxona es una muy buena opción a considerar. Para algunas infecciones ginecológicas puede ser de utilidad o abdominales, aunque suele requerir combinación con algo adicional, y va a ser buena en algunos escenarios frente a Enterococo fecalis, que eso es como algo que vamos a hablar más a fondo cuando hablemos de antibiograma, pero que es importante que sepan porque habíamos dicho que los enterococos eran intrínsecamente resistentes a las cefalosporinas. Entonces, ¿yo por qué estoy diciendo que va a utilizar una cefalosporina de tercera generación en una infección por enterococo? Y tiene que ver básicamente es por la afinidad de las PVP, pero eso pues lo mencionaremos más adelante. Va a servir para salmonelosis, digamos que uno utiliza mucho ceftriaxona para la parte de la salmonela, y también la puede utilizar en infecciones de vías urinarias cuando es requerido. En términos de empíricamente o dirigidamente cómo lo voy a utilizar, realmente en términos de antibiótico-terapia empírica, voy a utilizar mucho a la ceftriaxona, sobre todo en lo que sería la parte de meningitis para cubrir Neisseria, y sobre todo en lo que sería también la parte de las enfermedades de transmisión sexual, cuando sospecho gonorrea o cosas por el estilo. De resto, en la gran mayoría de los escenarios, la ceftriaxona se va a reservar para antibiótico terapia dirigida. Quizá el único otro escenario sería neumonía, cuando sospeche que tengo un estreptococo resistente. Pero de entrada yo ponerle ceftriaxona a todas las neumonías, pues no. El resto van a ser, pues como les decía, dirigido. Hablando ahora de lo que serían las cefalosporinas de cuarta generación, aquí tenemos el cefepime como principal exponente. Dentro del espectro de acción va a tener un muy buen cubrimiento de cocos gram positivos, nuevamente con la salvedad de que el enterococo es intrínsecamente resistente. Pero aquí tenemos algo importante, y es que el cefepime recupera el cubrimiento contra el estafilococo aureus. Es decir, cefuroxime, ceftriaxona, yo no las voy a usar en infecciones por aureus, pero el cefepime sí. Y además el cefepime es antipseudomonal, cubre Pseudomonas aeruginosa, entonces también me va a servir para todo lo que sea nosocomial. Y hay una particularidad importante que tiene el cefepime, que tiene algo que se conoce como el efecto Switterion. ¿Qué es el efecto Switterion? Los antibióticos, si ustedes recuerdan, la bicapa fosfolipídica funciona más o menos así, ¿cierto? Tenemos los fosfolípidos y aquí tienen sus paticas. Y dependiendo de en dónde estemos, de si estamos en las patas o si estamos en las cabezas de los fosfolípidos, tenemos una diferente carga, positiva o negativa. Entonces, usualmente los antibióticos tienen algún tipo de carga, sea positiva o sea negativa, y eso hace que los antibióticos no puedan atravesar la bicapa fosfolipídica. El cefepime tiene la particularidad de que es una molécula que tiene un polo, por así decirlo, con una carga positiva y otro polo con una carga negativa. Y eso hace que, entre comillas, las cargas se anulen entre ellas. Entonces, el cefepime puede atravesar la bicapa fosfolipídica sin la necesidad de un transportador, de una porina o cosas por el estilo. Entonces, este efecto va a ser súper importante, sobre todo en escenarios de bacterias en las cuales están resistentes, por ejemplo, a los carbapenémicos, pero no al cefepime, porque usualmente esa resistencia es más mediada por una alteración en la permeabilidad, como habíamos mencionado ahorita. Entonces, cierre de porina o cosas por el estilo, ahí el cefepime podría llegar a tener uso y sería por ese efecto Switterion. ¿Para qué lo voy a utilizar? Principalmente para infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, por ese cubrimiento que estábamos hablando de Pseudomonas. Todo lo que se imagine intrahospitalario va. Meningitis nosocomial, neumonía nosocomial, infección de tracto respiratorio nosocomial, todo lo nosocomial. ¿Listo? Todo lo que tenga riesgo de Pseudomonas aeruginosa va a ir cubierto con cefepime. De forma empírica de entrada, no es muy común utilizarlo. ¿Listo? Quinta generación, entonces aquí voy a tener a la ceftarolina y al ceftobiprol. El espectro de acción realmente es muy semejante a la ceftriaxona, es decir, si uno se pone a pensar, bueno, estas de quinta generación, que ya les explico cómo fue que las crearon, a cuál se parecen más de las anteriores, realmente se parecen mucho más a las de tercera generación. Pero tenemos una cosa, y es que cogieron las de quinta generación y las volvieron específicas contra un subtipo particular de PVP, que es la PVP 2.
La PEP2A es la causante del estafilococo aureus meticilino resistente, que eso lo hablaremos mucho más en el de antibiograma. Pero, pues digamos que es importante que sepan que esta es la causa de ese fenotipo de resistencia, el estafilococo aureus meticilino resistente. Entonces, esta es una cefalosporina que está dirigida específicamente contra esto. Entonces, como se pueden imaginar, la utilizamos para tratar ese tipo de estafilococo. Entonces, esa es como la importancia. Además de utilizarla para los estafilococos resistentes, también las utilizamos para otros tipos de cocos gram positivos resistentes, como neumococo, e incluso hay algunos estudios que dicen que podría servir contra enterococo vancomicino resistente, con la salvedad de que no es muy buena la penetrancia precisamente por esta resistencia intrínseca que tienen los enterococos frente a las cefalosporinas. Para terminar entonces con las cefalosporinas vamos a hablar de las avanzadas, en donde el cefiderocol es quizá lo más importante. ¿Qué es lo más importante del cefiderocol que tenemos que saber? Que es una cefalosporina siderófora. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una muy alta afinidad por el hierro. Entonces la cefalosporina, que la tenemos acá, que es el cefiderocol, se une al hierro. Y al unirse al hierro entra muy fácilmente a través de las porinas. Y el cefiderocol resulta que es una molécula que es muy grande. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una bomba de expulsión como mecanismo de resistencia, la bomba de expulsión no afecta al cefiderocol y en la gran mayoría de los escenarios, pues digamos que puede entrar de una manera activa. ¿Qué es lo que hace esto? Que entre por vías diferentes a las porinas y entre de una forma mucho más rápida, por decirlo de alguna manera, que el resto de los otros betalactámicos que entrarían por otro tipo de porinas. Entonces el cefiderocol es una cefalosporina que es nueva y que está surgiendo y que va a ser muy útil para las carbapenemasas, para aquellas bacterias que tienen unas betalactamasas que destruyen incluso hasta los carbapenémicos. El cefiderocol tiene una muy buena opción y va a tener una muy buena actividad contra bacilos gram negativos, precisamente porque esa efectividad adicional que tienen es por esa entrada a través de la membrana celular externa. No tienen mucha utilidad en gram positivos y en anaerobios, como pues vamos a ver más adelante. Dosis importantes que tenemos que conocer entonces, que les estoy colocando acá. Tenemos aquí, como ustedes pueden ver, la cefazolina. Se utiliza usualmente 1 a 2 gramos cada 8 horas. ¿De qué depende si utilizo 1 o 2? Del inóculo sobre todo. Si estoy tratando bacteremia, endocarditis, pues pongo 2. La cefuroxima se puede utilizar 0,75 a 1,5 gramos cada 8 horas. El cefoxitin, si lo llegan a tener, o el cefotetán se puede utilizar 1 a 2 gramos cada 4 a 6 horas o 12 horas respectivamente. La ceftriaxona, que es la otra que me interesa que aprendan, tenemos 1 a 2 gramos cada 12 a 24 horas. Usualmente utilizamos 2 gramos cuando estamos intentando dosis meningia, o sea que llegue al sistema nervioso central, y en el resto de las infecciones solemos utilizar más 1 gramo. Ceftazima se puede utilizar 1 a 2 gramos cada 8 horas y el cefepime se suele usar 1 a 2 gramos cada 8 horas. ¿De qué depende? También nuevamente del inóculo. Si es un alto inóculo, utilizo 2 gramos. Si por ejemplo estoy utilizando cefepime por el efecto Switterion que habíamos hablado, lo uso a dosis plena, es decir, le pongo 2 gramos y esas serían como las consideraciones a tener. Y de las orales, cefalexina se utiliza 500 miligramos vía oral cada 6 horas y el cefuroxime vía oral se utiliza 250 miligramos para IBU o 500 miligramos para afecciones respiratorias cada 12 horas. Esas son como las dosis importantes que tenemos que conocer. Con esto terminaríamos entonces esta primera parte de la clase de betalactámicos. Espero que hasta el momento les haya gustado y hayan aprendido. En la que continúa vamos a hablar del resto de betalactámicos y de los inhibidores de betalactamasa y de algunas particularidades que tenemos que saber respecto a estos antibióticos. Entonces nos vemos en la próxima clase.